Contradicciones al leer la Biblia. En este video quiero hablarles de una contradicción que se encuentra allí en el libro de Éxodo. Cuando estaba leyendo el libro de Éxodo me encontré con esta contradicción. Y el tema que le pondremos es: ¿qué clase de Dios se inventó Moisés? Vamos a leer Éxodo, el capítulo 20, el versículo 13, para que miremos la contradicción. Capítulo 20 de Éxodo, versículo 13. Y dice allí: no debes asesinar. Este fue uno de los 10 mandamientos que Dios, el creador de los cielos y de la tierra, de lo visible y lo invisible, le dio a Moisés. No debes asesinar. Y recordemos que cuando Moisés bajó de la montaña de recibir estos mandamientos que traía escritos en unas tablas de piedra, la reacción de él cuando vio a la nación de Israel, que junto con su hermano Aarón habían hecho un becerro de oro y lo estaban adorando y haciendo una gran cantidad de cosas allí alrededor de esta imagen, por así decirlo, fue que tiró las piedras, estas tablas de piedra, y se quebraron. Pero Moisés ya había estado allí en la montaña 40 días y 40 noches y había recibido instrucciones de Dios, el creador de los cielos y de la tierra. Instrucciones como la que acabamos de leer. ¿Por qué me centro en Éxodo 20:13? Porque este Dios todopoderoso le dijo: no debes asesinar. No apruebo el asesinato. Pero ¿qué hace Moisés? El capítulo 32 de Éxodo muestra todo lo que Moisés hizo. Pero a mí me llamó la atención el capítulo 32, el versículo 25 hasta el versículo 28, que se los voy a leer. Si ustedes quieren tener un conocimiento más amplio de todo lo que pasó allí, cuando Moisés bajó de la montaña, les recomiendo leer el capítulo 32 de Éxodo. Pero a mí me interesó, como les dije, capítulo 32 de Éxodo, versículo 25. Noten lo que pasó. Y llegó a ver Moisés que el pueblo andaba desenfrenado, porque Aarón los había dejado desenfrenarse para ignominia entre sus opositores. Entonces Moisés tomó su puesto en la puerta del campamento y dijo: ¿quién está de parte de Jehová? A mí. Y todos los hijos de Leví empezaron a reunirse en torno a él. Ahora les dijo, o sea, Moisés, que ya se había ahí puesto enfrente de ellos como líder. Note lo que él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Ponga cada uno de ustedes su espada sobre el costado. En otras palabras, amarres en las espadas en la cintura. Y vayan y pasen y vuelvan de una puerta a otra en el campamento. Y mate cada uno a su hermano, y cada uno a su prójimo, y cada uno a su conocido íntimo. Y los hijos de Leví procedieron a hacer como había dicho Moisés, de modo que en aquel día cayeron del pueblo unos 3,000 hombres. Ahora la pregunta es: ¿cómo es posible que Moisés, que estuvo en una montaña 40 días y 40 noches, haga esto? ¿Qué había comido? ¿Qué había bebido para que actuara así? Contrario a la ley de Dios, que él le dice que no debe asesinar, que no debe matar, según lo vimos ahí en Éxodo 20:13. Bueno, juzguen ustedes. El asunto es que esto que hizo Moisés trajo consecuencias muy grandes para toda la humanidad. Por eso este discurso y este video quiere mostrarnos y ayudarnos de qué y cómo debemos de actuar.
este Dios que se inventó Moisés ha hecho mucho daño. Este Dios ha permitido cosas horribles y ha aprobado cosas horribles. Ha aprobado la esclavitud. Yo les voy a dar unas citas bíblicas para que ustedes mismos miren todo lo que ha aprobado y ha hecho este Dios que se inventó Moisés. Un Dios que aprueba la esclavitud. Les recomiendo leer Levítico, el capítulo 25, versículo 44 al 46. Un Dios que aprueba la esclavitud. Éxodo capítulo 21, versículo 20 al 21. Un Dios que aprueba la esclavitud. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 18. Un Dios que aprueba la tortura. Estoy hablando del Dios que se inventó Moisés. Apocalipsis o Revelación, que es lo mismo, capítulo 9, versículo 4 al 6. Apocalipsis o Revelación, capítulo 20, versículo 10 al 15. Muestra a este Dios inventado por Moisés que aprueba la tortura. Un Dios que aprueba el abuso infantil. Génesis capítulo 22, versículo 2 al 10. Éxodo capítulo 12, versículo 29. Estos textos bíblicos muestran que este Dios inventado por Moisés aprueba el abuso infantil. Un Dios que aprueba la muerte y el asesinato. Segundo libro de Reyes, el capítulo 2, versículo 23 al 24. Salmo capítulo 137, versículo 9. Jeremías capítulo 19, versículo 9. Éxodo capítulo 32, versículo 27 al 29 se muestra qué clase de Dios es este Dios inventado por Moisés y que aprueba muerte y asesinato. Ahora la pregunta es, ¿y cómo se llama ese Dios que se inventó Moisés, que hizo tanto daño y ha hecho tanto daño a la humanidad? Porque muchas religiones han hecho una gran cantidad de infamias, asesinatos, quemas de personas en hogueras vivas y bueno, un mundo de cosas que usted ya conoce. Entonces, ¿cómo se llama este Dios? Vamos a ver qué nombre le puso, según el mismo Moisés y según el mismo registro bíblico. Miremoslo otra vez en el mismo texto que leímos ahora, pero ya con un poquito más de cuidado, un poquito más de pensar. Capítulo 32 de Éxodo, volvamos allí. Capítulo 32 de Éxodo, versículo 25. Vamos a tratar de ver cómo se llama este Dios que se inventó Moisés. No es el Dios creador de los cielos y de la tierra, el Dios creador de lo visible y lo invisible, no, es el Dios que se inventó Moisés. Ahí mismo ustedes lo ven en la Biblia, qué clase de Dios es y el nombre que Moisés le puso. Capítulo 32 de Éxodo, versículo 25, vamos a leerlo con un poquito más de énfasis y notaremos este punto. Y llegó a ver Moisés que el pueblo andaba desenfrenado porque Aarón los había dejado desenfrenarse para ignominia entre sus opositores. Entonces baja Moisés de la montaña y ve lo que estaba pasando con el pueblo. Recordemos que el pueblo aún no había recibido las leyes de Dios. Esa primera revelación que tuvo Moisés allí en esa montaña y esas leyes escritas en esas tablas de piedra, todavía no se había dado estas leyes a la nación de Israel, al pueblo. Mas sin embargo, ¿qué hace Moisés? Los castiga. ¿Por orden de quién? Del Dios que él se inventó. ¿Y cuál es el nombre de este Dios? Sigamos leyendo. Palabras de la misma Biblia. Entonces Moisés tomó su puesto en la puerta del campamento. O sea, él se puso ahí enfrente de todos y note lo que dijo. ¿Quién está de parte de Jehová? ¿Cuál es el nombre de este Dios? Jehová. Vuelvo y leo. ¿Quién está de parte de Jehová? A mí. Y todos los hijos de Leví empezaron a reunirse en torno a él. Hubo una separación allí, por así decirlo. 27. Ahora les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Noten entonces lo que dice Moisés, que le había ordenado hacer este Dios inventado por él, este Dios Jehová. Dice allí, ponga cada uno de ustedes su espada sobre el costado.
pasen y vuelvan de una puerta a otra puerta en el campamento, y mate, noten este punto, y mate cada uno a su hermano, y cada uno a su prójimo, y cada uno a su conocido íntimo. Entonces imagínense en el Dios que se inventa Moisés ahí. Un Dios que hace cosas contrarias al Dios verdadero, al Dios creador de lo visible y de lo invisible. Este Dios fue inventado por Moisés, nada que ver con el Dios real. Y dice el 28, y los hijos de Leví procedieron a hacer como había dicho Moisés, de modo que en aquel día cayeron del pueblo unos 3.000 hombres. ¿Cómo es posible que Moisés, después de recibir las leyes de Dios y la ley tan clara de no asesinar, cometa 3.000 asesinatos allí? Juzguen ustedes, no son palabras mías, son palabras de la misma Biblia. Por eso debemos de ser muy pensadores cuando estamos estudiando o tratando de crecer en sentido espiritual. Entonces, este Dios es muy distinto al Dios que le dio la primera revelación o los 10 mandamientos a Moisés, donde se le decía muy claro, no debes asesinar. Entonces, ¿qué pasó? No sé. ¿Quién sabe qué se comió o qué bebió Moisés? Porque le hizo mucho daño. Y hizo mucho daño después de la muerte de él a toda la humanidad. Porque muchos han hecho cosas atroces en nombre de este Dios. Y tratan de mostrar cosas buenas de este Dios que se registran allí en la Biblia, pero no entienden que este Dios fue inventado por Moisés y que lo incitó a cometer asesinato, cuando el Dios verdadero dijo no debes asesinar. Entonces este es un punto para que ustedes lo analicen. La pregunta es, si la Biblia contiene tantas contradicciones, entonces, ¿en qué debemos de confiar? Cuando Jesús vino a la tierra, Él entendía y sabía muy bien las contradicciones que habían en la Biblia. Yo los invito a que miren ahí en Juan, el capítulo 16. Juan, capítulo 16. El versículo 12. Ahí tenemos una buena pista. Y noten lo que Jesús dice a sus apóstoles o discípulos. Les dice el Señor Jesús: tengo muchas cosas que decirles todavía, pero no las pueden soportar ahora. Jesús les dice: miren muchachos, ustedes son muy inteligentes y quieren aprender y quieren crecer, pero ustedes no están en capacidad de entender un mundo de cosas que yo tengo que decirles. Entonces, ¿qué les dice Jesús? Jesús les dice lo siguiente según el versículo 13. Sin embargo, cuando llegue aquel Espíritu de la verdad, un Espíritu de la verdad, noten este punto, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propio impulso, sino que hablará las cosas que oye y les declarará las cosas que vienen. Jesús promete que vendría un Espíritu de la verdad para nuestro tiempo, y ese Espíritu de la verdad ya vino, y junto con él otros espíritus superiores que inspiraron a un hombre para que escribiera 5 libros. 5 libros importantes que nos ayudan a crecer. Estas ayudas son valiosas. Es un regalo de parte de Dios, el creador de los cielos y de la tierra, a la humanidad. Entonces ahí tienen, para que ustedes los bajen por la internet, los escuchen en audio o los lean en PDF y traten de crecer. Les voy a regalar el nombre de los 2 primeros libros, más que suficientes para que empecemos. El primer libro se llama El libro de los espíritus y el segundo libro se llama El libro de los mediums, escritos por Allan Kardec. Así que ahí tenemos. Tercera revelación de parte de Jesús. 5 libros. Ahí les doy el nombre de los 2 primeros. Y chao, chao. Y que Dios los bendiga y permita que usted siga creciendo en sentido espiritual.